Hola, mi nombre es Jorge Flores y les deseamos una feliz jornada a todos los participantes de este evento. Desde Ecuador, desde el Centro de Mediación Sol Paz, les expresamos nuestro cordial saludo. En esta ocasión, quisiéramos plantear un tema sobre todo de reflexión, que está relacionado con la gestión de situaciones de grave alteración pública, conducida generalmente por los servidores de la policía de nuestros países y cómo esta gestión se vincula con las propuestas de habilidades blandas que vienen determinadas desde los métodos alternativos de solución de conflictos. Y vamos a particularizarlo precisamente con aquellos que vienen desde la actividad de los mediadores. Partamos de una premisa para entrar en contexto, derivada de la responsabilidad generalmente constitucional de los servidores de las policías de nuestros países o de las policías de la región latinoamericana, que generalmente deviene de una disposición constitucional que se resume en lo que ustedes pueden leer en pantalla. Atender la seguridad ciudadana y el orden público por un lado, proteger el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, pero esto es en el contexto del territorio nacional. Bien, hagamos énfasis en esta frase, por favor. Protección del libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Estos derechos deben entenderse como derechos fundamentales de los ciudadanos. Y quizás para poder comprender esta idea, es necesario recordar al jurista italiano Luigi Ferrajoli, que al referirse a los derechos fundamentales, desde mi concepto lo expresa de manera genial, cuando los define como la ley del más débil. Y es que en realidad lo proponemos de esta manera, porque quisiéramos visualizar e internalizar este concepto desde la práctica, desde los hechos, desde las relaciones cotidianas del día a día de nuestras personas y más allá de estos conceptos que en ocasiones pueden ser difíciles de comprender desde las posibilidades diversas de la comprensión humana. Es cierto, las personas somos unidades biopsicosociales y mantenemos relaciones cada día de nuestras vidas. Por ejemplo, con nuestros hijos cuando somos padres, con nuestros jefes o con nuestros colegas o con nuestros subalternos cuando somos trabajadores, con nuestras esposas, con nuestras novias o con nuestras parejas en lo sentimental, con los alumnos o con los maestros cuando somos parte del sistema educativo, en las condiciones que en ocasión, en las circunstancias cuando estamos o somos peatones o somos conductores, cuando nos desplazamos en las calles. Es decir, siempre estamos en relaciones en las que se puede identificar a un fuerte y a un débil. Entonces, el ejercicio práctico sugerido por Luigi Ferrajoli es identificar en la relación quién es débil y protegerlo. Aquí tenemos una primera idea fuerte de lo que son los derechos fundamentales, que no es otra cosa que protegerle al débil. Proteger al débil es una idea muy fuerte expresada o que deviene de este jurista italiano. Muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede cuando existen eventos que alteran de manera grave el orden público? Y es la policía la que tiene que proteger, de nuevo, a cualquier persona que en esa circunstancia, que en ese evento, que en esa situación resulte ser el débil. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una persona que amenaza con quitarse la vida saltando de un puente? ¿O qué sucede con una persona que tiene retenida de manera agresiva, de manera ilegal o indebida a su familia o a sus hijos? ¿Qué pasa cuando una manifestación amenaza en tornarse violenta, agresiva contra población civil
o aún contra los miembros del orden público. O más dramáticamente, ¿qué pasa en escenarios donde se desarrolla un motín carcelario de extrema violencia? Evidentemente, los protocolos de las policías de los países de nuestra región tienen estructurado el qué hacer frente a estas situaciones. Para el caso de la Policía Nacional de mi país, quedan establecidas 5 fases para el manejo de crisis. Las 3 primeras las pueden leer ustedes. Son la contención, el aislamiento y la evacuación, que está gestionada, que está dirigida por los primeros intervinientes, es decir, por aquellos policías que llegan al evento, que llegan o que reciben una llamada de auxilio y que llegan a un evento que puede tornarse crítico, que puede pasar a ser una situación de crisis. Y luego 2 fases adicionales, que son la negociación y la resolución, que está orientada para personal especializado. Sin embargo, tenemos que reconocer que existen circunstancias en las que la llegada de estos equipos especializados, de este personal especializado, puede resultar demorada, puede resultar tardía. Y en pocos segundos, una situación de conflicto puede pasar a una situación de violencia. Y entonces Johann Galtung, considerado el padre académico de la investigación académica sobre la paz y los conflictos, diría que es muy fácil pasar de una situación de conflicto que es natural en la sociedad a una situación de violencia y destrucción que es una situación anormal en nuestras sociedades. Y es aquí cuando estos primeros intervinientes de policía tienen durante poco tiempo la necesidad de contener las crisis para que no lleguen a resultados de extrema violencia. Y entonces es cuando necesitamos que estos primeros intervinientes tengan herramientas, dominen herramientas, exhiban conocimientos, capacidades y habilidades que les permitan no solamente contener un evento de crisis, sino que de manera exitosa les permita abordar las fases, ocasionalmente, por cierto, de negociación y resolución de las crisis. Es necesario ser enfático, y lo somos, que la negociación y la mediación en sus formas clásicas no son, per se, los mecanismos más adecuados para la solución de crisis. Porque para ello están las intervenciones técnicas de crisis, o como se ha acuñado esta frase y este término más coloquialmente, el manejo de crisis. Sin embargo, también tenemos mucha claridad en reconocer que el manejo de crisis puede incorporar procedimientos tanto de la mediación como de la negociación. Y aquí están varias de las técnicas de la mediación que se incorporan en el manejo de crisis de manera absolutamente activa. Por ejemplo, la escucha activa y empática, la validación emocional de las personas que están en ese evento de crisis, la reducción de las tensiones, la construcción de un vínculo inmediato y también, por ejemplo, la propuesta de alternativas viables. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque eso sirve para evitar la revictimización, para proponer de una u otra manera la promoción de la dignidad y la autonomía de las personas involucradas en el evento, para facilitar la recuperación emocional y, claro, como no, para gestionar, para generar entornos institucionales más seguros y empáticos. Miren, por motivos de tiempo, quisiera proponer un ejemplo como un suicida y examinemos unos pocos principios de los mecanismos alternativos de solución de conflictos aplicados al manejo de crisis. Por ejemplo, el principio de voluntariedad, que todos conocemos, que nos permite restaurar la capacidad de las personas, de las comunidades o de las instituciones para controlar su propia situación, para tomar decisiones y actuar de forma autónoma y voluntaria. ¿Qué pasaría si a una persona suicida
que es una situación de crisis, claramente, le decimos, ¿te parece si conversamos un momento antes de que tomes cualquier decisión? ¿Cómo esta simple herramienta de la mediación podría ayudar a contener una situación de crisis y eventualmente a solucionarla? Un principio. Otro principio, el principio de imparcialidad. Cuando los intervinientes, ¿no es cierto?, evitan juicios de valor, evitan reproches y posturas moralizantes, sino que se posicionan con presencia empática y neutral. ¿Qué tal si una persona es capaz, en el mismo ejemplo que estamos proponiendo, de decir, no estoy aquí para juzgarte, sino para ayudarte a encontrar una salida? ¿Cómo puede esa frase hacer que una persona cambie su conducta? Que su conducta sea modificada, que un primer interviniente en un hecho cualquiera que se torna una situación de crisis pueda controlarla y pueda solucionarla con este principio o ayudado por este principio de imparcialidad. Veamos un tercer principio, el principio de autonomía de las partes. Cuando permitimos que las partes que están en crisis o que forman parte de una situación crítica construyan sus propios acuerdos. Cuando se promueve que las personas en situación de crisis identifiquen cuáles son sus recursos, cuáles son sus redes de apoyo y cuáles son sus motivaciones particulares que les permitan alcanzar un objetivo determinado. Ahí tenemos una pregunta que nos podría ayudar a gestionar, a evidenciar el principio de autonomía de las partes en un manejo de crisis. Y veamos finalmente el principio de la comunicación respetuosa, ¿verdad? Cuando uno dice, cuando a través de este principio, básicamente fomentamos un diálogo constructivo porque sabemos y reconocemos que una comunicación no violenta nos ayuda a reducir la tensión. ¿Y qué pasaría si le decimos a esta persona, yo comprendo que estás sintiendo mucho dolor y estoy aquí contigo? ¿Cómo podría persuadir estos principios la conducta, en este caso propuesto, de un suicida? Nos ha llegado el tiempo de establecer ciertas conclusiones. Y es evidente que la gestión de situaciones de alteración pública debe orientarse desde el plano constitucional y ético a la protección de las personas más vulnerables en el conflicto. Esto en coherencia con la noción de derechos fundamentales como la ley del débil que nos plantea Luigi Ferrajoli. La segunda conclusión a la que arribamos es que aunque la mediación y la negociación en sus formas clásicas no son aplicables en eventos críticos o de manejo de crisis, sus principios y sus técnicas pueden ser incorporados en este manejo de crisis, sobre todo para mejorar la contención, para reducir la violencia de los eventos y sobre todo para preservar la dignidad humana. La tercera conclusión a la que arribamos es que principios de la mediación y de la negociación, como la voluntariedad, como la imparcialidad, como la autonomía y como la comunicación respetuosa, deben formar parte de la capacitación de los primeros intervinientes o respondedores policiales, ya que sin duda alguna permiten actuaciones más empáticas, más eficaces y restaurativas en escenarios de alta tensión. Y la conclusión más obvia es quizás que la mediación y la negociación aportan sin ninguna duda mucho en la conducción del manejo de crisis y pueden contribuir con muchas y eficaces herramientas profesionales para los integrantes de los cuerpos policiales a efectos de que su actividad se encuadre en los parámetros de legalidad y de ética que siempre han sido su norte y que esperamos que siempre lo sea. Como siempre, los retos y los desafíos son visibles. La pregunta es, ¿qué haremos como mediadores
para construir una sociedad más humana y empática entre todos sus integrantes. Desde Solpaz les enviamos un gran abrazo y les dejamos nuestro cálido mensaje. Un saludo a todos ustedes. Nuestro agradecimiento por siempre.